Okay, we're going to get started. We're going to do the program today in Spanish, so I'm going to switch to Spanish now, but welcome to all of you to the Wilson Center. Bienvenidos a todos al Wilson Center para esta conversación del tema de los derechos humanos en México. Es un honor para nosotros tener aquí al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Vamos a escuchar un reporte de él sobre el estado de los derechos humanos en México, el trabajo que realiza el CNDH de defender los derechos humanos y también del énfasis nuevo del CNDH de enfocar, o no tan nuevo necesariamente, pero de enfocar en los derechos de los migrantes. El CNDH fue creado hace casi 2 décadas como la Institución Nacional de Derechos Humanos de México, uno de más de 100 alrededor del mundo que cumplen con los criterios establecidos por la ONU. Para proteger los derechos humanos en su país. Así es una institución pública, pero independiente, que tiene una responsabilidad y un trabajo de suma importancia para México. Si aceptamos que una de las razones principales para tener estados, para tener gobiernos, es para proteger los derechos de sus ciudadanos, y si aceptamos que a veces los estados no cumplen con ese deber, vemos la necesidad de tener organizaciones como la CNDH, que tiene independencia y la responsabilidad de abogar por políticas que ayudan al gobierno a proteger los derechos de sus ciudadanos. En México, los retos en este sentido son múltiples. Hemos visto ese año varios casos que demuestran cómo los defensores de derechos humanos y de la democracia están vulnerables y en necesidad de protección. Incluyo en eso los oficiales del propio CNDH, como Silvestre de la Toba Camacho de Baja California Sur, como líderes de ONGs, miembros de la prensa. Hablamos de temas básicos de la justicia como la necesidad de bajar niveles de impunidad, en particular la dificultad en encontrar justicia cuando elementos del gobierno o local o federal están involucrados en los crímenes. Hablamos de la protección especial que necesitan ciertos grupos en la sociedad que pueden ser vulnerables como minorías étnicas, mujeres, migrantes, menores de edad, entre otros. Para repetir, es una gran responsabilidad lo que tiene la CNDH y una que toca los elementos más fundamentales de un país y el papel más básico e importante de un gobierno. Licenciado, gracias por tomar el tiempo de compartir sus perspectivas sobre esos asuntos tan importantes con nosotros hoy. Déjame hacer una pequeña presentación de Luis Raúl. Luis Raúl González Pérez es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como servidor público se ha desempeñado como director de gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador general de la República. Se ha desempeñado como abogado general y como profesor de garantías constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue miembro fundador y ha tenido diversas responsabilidades. También estamos honrados con la presencia de Joy Olson y Daniela Borghi Palomino, quienes darán algunos comentarios después de la presentación. Joy es una experta de derechos humanos en Latinoamérica. Desempeñó por más de 10 años como el director ejecutivo de WOLA, the Washington Office on Latin America. Y Daniela es Senior Associate for Mexico in Border and Migration Issues at Latin America Working Group. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros hoy. Luis Raúl, adelante, la palabra es suya. Puede presentar desde aquí o el podio, como guste. Donde ustedes me digan. Miren, yo les propondría que sea desde acá, en el ánimo de que podamos tener un diálogo franco, abierto, una charla, donde yo haga una introducción de los temas y que con toda apertura pues pueda escuchar yo, y siempre lo digo, sus puntos de vista, sus inquietudes, las preguntas y desde luego también las críticas. Y si la crítica es propositiva, se agradece de mejor manera. Agradezco a este centro tan importante el espacio y la oportunidad que me da de estar aquí. Agradezco a quienes comparten la mesa y comentarán aspectos sobre los derechos humanos aquí alrededor de la temática que yo vengo a exponerles. Agradezco de manera muy especial a Christopher Wilson y que le transmita al señor director pues mi reconocimiento por darme esta oportunidad. Desde luego destaco la presencia de una persona que en México tiene un gran reconocimiento, precisamente el licenciado Cárdenas Batel, y con quien he tenido el gusto de reunirme en la ciudad
de México. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, decirles que efectivamente yo encabezo y represento una institución nacional del Estado mexicano. Sé que muchos lo conocerán, voy a hacer énfasis. ¿Y por qué digo con este énfasis que represento una institución del Estado mexicano? Y yo le agrego, porque así lo he dicho, patrimonio de la sociedad. Somos una institución que ya lo destacaba Christopher, que tiene independencia y autonomía. Tenemos, déjenme comentarles, 27 años de existencia, donde no necesariamente, este organismo gozó de la autonomía, porque la obtuvo hace 25 años. O sea, se constitucionalizó la autonomía hace 25 años. Y aquí el punto a destacar es que puede ser que no se tenga autonomía formal, como fueron los 2 primeros años, pero que en los hechos se ejerza. Y doy el caso del primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Carpizo. O sea, ejerció una autonomía, una independencia, no teniendo ese marco jurídico constitucional. Nosotros, en 3 años que yo llevo, estoy cumpliendo 3 años el 15 de noviembre pasado, quiero recalcar porque ese ha sido el principio de lo que ha sido mi administración, de una institución, repito, que busca proteger la dignidad de las personas, es ejercer su autonomía e independencia. Y botones de muestra en ese ejercicio de la autonomía. 1, a los 3 meses del encargo, estuve en el Comité de Desapariciones Forzadas, que es uno de los temas más sensibles en México, las desapariciones, presentando un diagnóstico crudo, realista, sobre las desapariciones en México y haciendo propuestas al Comité de Desapariciones que tomó en cuenta y que reconoció. ¿Y por qué destaco esto? Porque nos presentamos como institución autónoma e independiente del gobierno. No somos gobierno, somos un contrapeso de los gobiernos federal o estatales en el federalismo que jurídicamente tenemos. Y había habido antecedentes en la Comisión Nacional de que el ombudsman iba dentro de la delegación de gobierno. Yo marqué la pauta ejerciendo autonomía e independencia. Quiero comentar con ustedes esto porque ahí está la muestra, yo los invito a que ustedes se asomen a cómo hemos ejercido nuestras atribuciones, ¿sí? Precisamente para ser un contrapeso de los poderes públicos, un contrapeso para prevenir violaciones a derechos humanos y, en su caso, señalar cuando éstas se han cometido y buscar 4 objetivos: que se conozca la verdad, que se finquen las responsabilidades del caso, que buscar garantías de no repetición y, desde luego, la reparación integral. La Comisión Nacional, en sus pronunciamientos, tiene que tener solidez de lo que dice, acreditado en evidencias palpables, y ahí están los distintos casos en los que la Comisión Nacional se viene pronunciando. ¿Cuál es la agenda de los derechos humanos que nos ocupa? Voy a empezar por el tema de niñas, niños y adolescentes. Y haré un comentario previo. En México tenemos avances normativos, avances en reconocimiento de derechos a través de leyes y de tratados. Pero nuestro desafío es que esos derechos se materialicen, que esos derechos se ejerzan en la cotidianidad. Y cuando hablaba de la agenda de derechos humanos, o sea, tenemos la ley de niñas, niños y adolescentes de vanguardia, se reconocen 20 derechos, pero nos falta materializar el sistema. Tenemos en la agenda las personas mayores.
tenemos el tema de las personas con discapacidad. Tenemos en la agenda de derechos humanos el tema de la igualdad de mujeres y, desde luego, la violencia contra las mujeres, que es un tema muy sensible en México. Tenemos 28 procedimientos desencadenados, de los cuales 12 se ha dado la alerta de género, y tenemos una problemática en el tema de feminicidios. La agenda incluye, desde luego, el tema de la trata de personas. Me acompaña el 5º visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que aborda este tema. Tenemos el tema que también aborda la 5ª Visitaduría de la Comisión Nacional de Periodistas, un tema sensible, preocupante y que nos ocupa, y el tema de defensores civiles, y que hoy ha alcanzado el tema de defensores públicos en Baja California Sur, que hacía comentario Christopher. La agenda que nos ocupa atraviesa por los temas de los DESCA, que en mi administración hemos querido privilegiar. Hay varios pronunciamientos en términos de derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, nos ha ocupado el tema de pobreza y derechos humanos, el tema de corrupción y derechos humanos, cómo se afectan en estos flagelos de los derechos humanos cuando se dan estos fenómenos de corrupción. Y tenemos también en los DESCAS, hablando del medio ambiente, temas tan importantes como la contaminación de ríos, que ha motivado nuestra intervención y recomendaciones al respecto, como también las áreas naturales protegidas, que pues muchas carentes de planes de manejo de esas zonas. Y desde luego tenemos crisis en el sistema penitenciario, sobre todo en las entidades federativas. El tema nos ha ocupado y ahí están nuestros pronunciamientos. Y desde luego temas que junto a esto, pues el tema que motivó que, por fortuna, aunque con demora, tengamos una ley de desapariciones, ¿sí? Es una buena ruta para una herramienta que permitirá contender con ese flagelo, lo dijimos, me refería yo desde el 2015. Y en ese sentido se va a requerir de presupuestos y de voluntad política la implementación de esa ley. El tema de desapariciones está en la agenda que nos ocupa. No escapa en la agenda el tema de tortura. Y en eso es que estamos inmersos precisamente en la agenda de derechos humanos, entre otros de los temas que abordamos. La oportunidad que me dan ahora de estar aquí con ustedes y que motivó la visita en esta ocasión es hablar de un tema que nos viene ocupando, precisamente el tema de las personas en contexto de migración, la movilidad humana. Ese es el motivo de la visita que hoy vengo a los Estados Unidos, para abordarlo en 3 ejes. Uno de esos ejes tiene que ver con precisamente qué pasa con los connacionales en los Estados Unidos ante lo hemos dicho, endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos, en donde pues por fortuna no se ha actualizado una deportación en su crecimiento masivo. Las cifras nos dicen que sí se ha agudizado la detención de los migrantes, pero nos preocupa dentro de esto los discursos de odio,
discriminatorios, xenofóbicos, nos preocupa, y de ahí que en el tema de la migración en los Estados Unidos hayamos desencadenado una serie de acciones precisamente buscando llamar la atención de las autoridades americanas. Por eso es que hemos estado aquí en distintas ciudades de los Estados Unidos hablando con nacionales, hablando con distintas autoridades y observando la actuación de los consulados de protección de mi país. Ustedes entenderán que no tenemos jurisdicción de actuación en el territorio americano, pero sí tenemos competencias sobre las autoridades mexicanas de la Cancillería, es decir, los consulados de protección. Hemos alzado la voz advirtiendo, lo dije en un discurso representando a los ombudsman, las instituciones nacionales protectoras de derechos humanos en el mundo, en Nueva York, el año pasado, donde señalé la preocupación de los discursos de odio y discriminatorios. Debo también señalar con ustedes que nos dirigimos hacia la autoridad jurisdiccional en Texas por la ley SB 4, en donde establecimos una amicus curia con argumentaciones que mostraban que desde nuestro punto de vista era una ley discriminatoria, adolecía de una vaguedad importante y por fortuna fue admitida esa amicus curia en este planteamiento. Desde luego, también nos hemos dirigido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y por qué, déjenme decirles, nos hemos dirigido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Estados Unidos no admite la jurisdicción de la Corte Interamericana. Estados Unidos no ha firmado varios tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estados Unidos no ratifica, por ende, la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero sí le aplica la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana tiene jurisdicción sobre los Estados Unidos en esa materia. Tan tiene jurisdicción que yo llamé respetuosamente la atención a la Comisión Interamericana, llamé la atención, o sea, capté la atención, para ponerlo de otra manera, capté la atención, solicité su intervención para que se tomaran en cuenta los informes de la Comisión Interamericana respecto de la migración en Estados Unidos del 2010. Hay que asomarse a ese reporte que hizo la Comisión Interamericana del 2010 sobre migración y sobre las personas refugiadas en el 2015. Ahí hay un insumo muy importante para observar qué ha pasado con lo que ahí propuso la Comisión Interamericana. Nos dirigimos ahí. Nos dirigimos también a los dos relatores para migración, el del sistema regional, que es el relator de la Comisión Interamericana, como el del sistema universal, para hacerles ver la circunstancia que se atravesaba. Hemos hecho evidente, a partir de entrevistas que hemos obtenido de quienes han sido deportados, de las condiciones que pasan en los centros de detención aquí en los Estados Unidos. Y lo hicimos de conocimiento de la Comisión Interamericana. También hemos motivado como Institución Nacional de Derechos Humanos el que las otras instituciones nacionales de derechos humanos se dirijan, promovimos en lo que es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GAMRI, que hubiera un pronunciamiento hacia el Alto Comisionado de Naciones Unidas, hacia el Alto Comisionado de Refugiados y hacia
la propia Comisión Interamericana. Lo mismo que en la Federación Iberoamericana del Ombudsman. También, déjenme comentarles, hemos, como decía yo, acudido aquí a los Estados Unidos para impulsar, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene 5 sedes en los Estados Unidos, a través de una asociación que es UNAM USA, y con la Fundación SLIM, el que quien esté en posibilidades, mexicanos o mexicanas, que estén en posibilidades de ciudadanizarse, puedan alcanzar ese estatus. ¿Qué hacemos al respecto? La parte económica, por los derechos que hay que pagar, pues lo vemos con la Fundación SLIM. Y la preparación y orientación para el llenado de los cuestionarios lo hacemos entre la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un factor primordial que me parece importante resaltar. Según datos que hemos obtenido, 3.4 millones de mexicanos o mexicanas estarían en posibilidades de ciudadanizarse con un efecto adicional, más allá de que sería la mejor protección de sus derechos, porque los mexicanos y mexicanas no quieren regresar. Ellos quieren tener una situación estable en los Estados Unidos, pero parte de la orientación es orientarlos a que no pierden su nacionalidad mexicana, porque hay confusión en ese sentido y es importante decirlo. Y es parte de lo que nosotros nos hemos abocado, ¿a través de qué? De estas capacitaciones, si le podemos llamar de esa manera, y también a partir de lo que ha sido un espacio que generamos que se llama El Plan es Tener un Plan. Es un sitio donde los mexicanos, cualquier migrante, pero especialmente mexicanos y mexicanas, pueden acceder, donde nos asesoramos de despachos americanos en la legislación americana para poder generar ese sitio con una ventaja adicional. La consulta también orienta a los familiares de muchos mexicanos en México que muchas veces no saben cómo contactar de personas que desconocen o han perdido el contacto, ¿sí? Y entonces nosotros nos comunicamos a través de, bueno, se comunican a través de ese sitio y nosotros desencadenamos con los protocolos, con los consulados de protección. Recientemente, uno de los temas que nos ha ocupado y que incluso ahorita ha motivado que me reúna con algunos asesores del Senado, ha sido el Senado americano, el tema que nos preocupa, que es por el término perentorio, el tema de los Dreamers, el programa DACA, que como saben está condicionado. Es un tema en donde con argumentos resaltando la importancia de lo que significan los Dreamers para los Estados Unidos, ¿sí? Nos hemos dirigido respetuosamente a algunos congresistas, simplemente en el ánimo de coadyuvar. Este es uno de los ejes de los 3 que yo hablaba en el tema de las personas en contexto de migración. El otro eje es lo que desencadenamos a partir de las personas que son deportadas hacia nuestras autoridades en México. Es decir, la atención que se debe de brindar a quienes están siendo deportados, porque no tiene que ver solamente con las autoridades de la frontera. Muchas personas se quedan en la frontera, pero tiene que ver con gobiernos del interior de la República, en ese federalismo que tenemos, porque regresan muchos de ellos a sus lugares de origen. Y ese es parte del programa, el segundo eje que nosotros cubrimos. El tercer eje, que ha motivado siempre la presencia de la Comisión Nacional y la atención, es la protección de los derechos humanos de Centroamérica hacia nuestro país. Y ustedes pueden ver mis posicionamientos frente a las más altas autoridades de México, donde lo he llamado con una sola palabra: congruencia.
lo que pedimos hacia acá, tenemos no que declarar, sino en los hechos mostrar ese rostro humanitario, ese respeto por la dignidad de los connacionales. Lo que atraviesan los nacionales de Centroamérica es terrible, no es fácil. Y lo voy a ejemplificar con el tema de, pues ahí están las recomendaciones que tenemos sobre ese tema, sobre las condiciones de internamiento en las estaciones migratorias. O sea, nosotros observamos y dijimos lo que están atravesando acá los connacionales, pero nosotros tenemos problemas en las estaciones migratorias. Hemos presentado en estos días, inclusive, ustedes saben que en la Comisión Nacional tenemos el mecanismo derivado del protocolo facultativo contra la tortura, de prevención de malos tratos y tortura. Está en la Comisión Nacional, hoy fortalecida con la ley de tortura. Ese mecanismo no se refiere solamente a las personas internas en centros carcelarios, es en cualquier espacio donde haya privación de la libertad. Y ahí están las estaciones migratorias. Y acabamos de hacer un reporte de varias estaciones migratorias alertando los riesgos que implica que ahí se pueden dar malos tratos. Entonces, un tema que nos ha ocupado porque ante esta circunstancia de poner énfasis muy claro en la frontera sur, me he convocado a los ombudsman de Centroamérica, los he llevado a la frontera en Tapachula y a la Ciudad de México, hemos ido con ellos a las estaciones migratorias para articularnos en alertas que nos permitan una mejor actuación. Cuando se dan casos que ellos conocen, nos lo hagan del conocimiento y establecimos un protocolo de actuación. Tengo reuniones y que generamos también acuerdos con los embajadores y cónsules, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y para esa atención, porque pues no escapa a ustedes que en la búsqueda de una mejor opción de vida o en la búsqueda de alejarse de la violencia que puede llevar la vida o la afectación a la integridad, pues emigran las personas. Pero en su paso corren riesgos que nosotros estamos documentando. Y cuando decía que quería ejemplificar, en breve me voy a permitir mandarles, y le pido a Quinto Vistador que me recuerde, un catálogo de lo que muestra gráficamente lo que significa la migración. Se hizo un concurso, el 14º concurso del Bienal del Cartel, logramos meter el tema de la migración. Y se inscribieron de 30 países o poco más. Previo a un taller que hicimos, talleres sobre los derechos humanos de los migrantes, para que los creadores supieran de los derechos humanos. Y tenemos cerca de 900 carteles. ¿Pero por qué digo esto? Seleccionamos 87 que están ahorita exponiéndose en las rejas del Castillo de Chapultepec, Avenida Reforma, porque queremos concientizar también a la sociedad sobre la migración, tanto para los que vienen de Centroamérica y que no sean discriminados por la propia sociedad, más allá de las autoridades, como también de nuestros connacionales que regresan a México y que se encuentran a veces con circunstancias de discriminación. ¿Sí? Y el ejemplo de lo que alguna mujer, o bueno, de lo que se significó, por ejemplo, el cartel que alguien realizó en donde describe la migración de las mujeres. Y es terrible ver una tableta de pastillas
del día después. Es decir, portan sabiendo que pueden verse expuestas a esas vejaciones, ¿sí?, la pastilla anticonceptiva. Digo, esto gráficamente, lo digo porque es desgarrador. Bueno, ese tercer eje nos ha ocupado también, por lo que yo llamo, repito, congruencia. O sea, el tema de la migración es un tema, ustedes lo saben, que las naciones se comprometieron el año pasado a entenderlo en una corresponsabilidad de las naciones. Y es ahí donde estamos tratando de llamar la atención y desde luego para que sea, como se sintetiza, de manera ordenada la migración, estando ciertos que cada nación puede regular pues, el tema poblacional, pero que no debe de incidir cuando se afecta la dignidad de las personas. Y lo digo por los Estados Unidos y lo digo por México, ¿sí? Hay una gran oportunidad ahora en lo que el año que entra, ojalá se alcance, aunque no sea vinculatorio, pero porque así lo firmaron las naciones, el Pacto Global por las Migraciones. Es una gran oportunidad. Y ahí las instituciones nacionales de los derechos humanos logramos tener ya un pie adentro. Vamos a tener participación para abordar el tema de la migración. La reunión preparatoria es 4, 5 y 6 de diciembre en Puerto Vallarta, México, y ahí vamos a tener voz, y bueno, y lo comento, el Ombudsman Nacional de México ha gozado la confianza de los ombudsman del mundo para llevar esa representación, ¿sí? Me parece importante, junto a este tema de la migración, hablar de otro efecto que tiene la movilidad humana, el desplazamiento forzado interno. Es un tema también de preocupación. Junto a estas acciones, déjenme nada más comentar con ustedes que tenemos una línea telefónica directa para la orientación y la asesoría de nuestros connacionales. Estamos trabajando con universidades aquí en los Estados Unidos sobre esta temática. Tenemos, en breve, presentaremos también uno de los temas que ha motivado nuestra intervención, que fue, y ustedes lo deben de recordar, y que se agrava para nuestro país, es el tema de la migración que hubo de personas de origen haitiano y que se asentaron en la frontera norte, ¿sí? Y todo esto, repito, es la actuación que hemos venido teniendo como Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la agenda, espero que en la enunciación de la agenda, espero que no se me haya pasado algo de los temas que abordamos. Bueno, sí, el tema de personas mexicanos y mexicanas indígenas. En México somos 15 millones hay 15 millones de mexicanos o mexicanas de origen indígena. Entonces, comentar con ustedes, esa es parte de la agenda que tenemos, pero sobre todo, reitero, el tema de la migración hoy en día se vuelve importantísimo, siempre lo ha sido, siempre ha habido movilidad humana, pero lo he dicho, esta circunstancia, el cambio de política norteamericana, más allá de la discriminación o la xenofobia que pueda conllevar, lo preocupante desde la Comisión Nacional, lo hemos dicho, es esta parte del discurso del odio.
Es un discurso que nos preocupa no solamente en esta parte del hemisferio, también en cualquier parte del mundo. Y parte de lo que en esta ocasión también hemos venido a señalar es cómo fortalecer el ejercicio de los derechos de los connacionales y de cualquier migrante, en cuanto al respeto del debido proceso. Es de las consideraciones que yo tendría para con ustedes, estando abierto a que podamos tener el intercambio que ustedes deseen sobre la temática de derechos humanos, pero en particular de los migrantes. ¿Tenemos coyunturas críticas en materia de derechos humanos en México? Sí, sí tenemos coyunturas críticas en materia de derechos humanos en México, pero también resaltar que hay una institución nacional protectora de derechos humanos que es un contrapeso y que, ustedes lo saben, emitimos recomendaciones cuya fuerza está en la publicidad que se logre tener. Y aquí los principios que nos animan es estar del lado de la víctima, acompañando a la víctima, tener una vinculación con las organizaciones sociales, y ustedes lo pueden observar, es hoy la función pública no se puede entender sin ese vínculo con la sociedad civil, no necesariamente que se coincida en todo, pero sí que se dialogue. Y nosotros, y los invito a que lo vean, en estos 3 años que llevamos, hemos fortalecido la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Reitero, hay veces que nos podemos, la mayoría de las veces coincidimos, cuando no coincidimos, discutimos los temas. Y un tercer elemento para el papel que representan las instituciones nacionales de derechos humanos es el papel de los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación, el trabajo de las instituciones nacionales no se ve fortalecido, porque la fuerza que tiene es la publicidad que logra de sus pronunciamientos. Yo hasta ahí dejaría diríamos, primer saque de conversación. Perfecto. ¿No? Para entrarle a un segundo saque. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos ahora a los comentarios de Daniela y después a Joy. Okay. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Chris, y gracias al Mexico Institute del Wilson Center por invitarme, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Voy a responder a algunos de los temas que comentó el licenciado Luis Raúl y que también hemos estado siguiendo de parte de la organización que yo represento, que es el Latin America Working Group. Pero primero quisiera decir que el tema de derechos humanos, incluyendo a los migrantes y refugiados y los que defienden los derechos humanos, los propios defensores, no debería ser un tema nada más para las ONGs y para la CNDH, para el Wilson Center, para los que estamos aquí, pero debería jugar un rol central en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Como coordinadora de la incidencia sobre el tema de migración y fronteras en LOG, me alegra mucho saber del motivo de su viaje, el licenciado, porque es un tema que nosotros también hemos seguido y hemos estado rechazando de parte de LOG la retórica criminalizando a los migrantes de la región, que francamente nosotros vemos no solamente como un ataque en contra de la comunidad inmigrante latina aquí en Estados Unidos, pero también como una falta de respeto a los países vecinos como México. Y en este sentido hemos estado haciendo principalmente 3 cosas, que es visibilizar el impacto de las órdenes ejecutivas específicamente en los migrantes mexicanos y centroamericanos, en crear la mayor oposición posible frente a estas medidas. Y tercero, tratar de alertar acerca de los futuros posibles impactos de estas medidas en la región, con lo que estaba hablando el licenciado de las deportaciones. Nos preocupan varios patrones que hemos visto que el licenciado ya empezó a comentar. Por ejemplo, el rechazo de solicitantes de asilo en la frontera por parte de la patrulla fronteriza, Border Patrol, aun cuando los migrantes tienen casos de miedos creíbles de no querer regresar a sus países. Y esto se suma a varios otros patrones que hemos visto desde el comienzo del año y que nosotros pensamos resultan de un ambiente en que las agencias migratorias se ven sumamente empoderadas en Estados Unidos. Entre ellas la separación familiar, violaciones al debido proceso,
el incremento en las aprehensiones de migrantes indocumentados, los abusos en los centros de detención de migrantes, entre otros. Y frente a este contexto, las estrategias que hemos utilizado junto con nuestros aliados han sido de documentar todos estos casos y de presentar quejas frente a oficinas de control interno, ombudsman dentro del propio Departamento de Seguridad Interior, DHS, y también presentar y visibilizar todos estos casos con los medios y con oficinas de Congreso y con la propia CID también. Hemos exigido específicamente que CBP, Patrulla Fronteriza, respete estándares mínimos dentro de los centros de detención, así como ICE también, y que se respeten acuerdos de repatriación local entre México y Estados Unidos que presentan algunos estándares mínimos sobre cómo se deberían hacer las deportaciones de mexicanos hacia México. También nos hemos opuesto a propuestas que pretenden forzar a México a procesar a solicitantes de asilo de Centroamérica en el lado de la frontera mexicana. Y para todo esto consideramos que el trabajo entre ONGs, los consulados, y qué bueno que los visitó, y la embajada mexicana sigue siendo fundamental para prepararnos también para lo que viene. Y obviamente estamos haciendo muchísima incidencia en el Congreso para asegurar que hay una solución legislativa para los 800,000 Dreamers, la mayoría que son mexicanos, y también para los 300,000 tepecianos de Centroamérica, de Haití y de otros países, y que esta legislación, esta solución, que es mucho el tema de estos días aquí en Washington, no sea vinculada a una mayor fuerza de deportación, a una mayor militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, bueno, por un lado eso, el tema de los migrantes en Estados Unidos que nos preocupa a varios. Por otro lado, LOG también sí ha seguido la protección de los derechos de los migrantes y los refugiados en toda la ruta migratoria. Y yo estuve en El Salvador y Honduras en agosto de este año y puedo decir claramente que la crisis de refugiados, la situación de violencia, impunidad y corrupción que existe en el Triángulo Norte de Centroamérica y que sigue impulsando el desplazamiento forzado y la migración de miles de niños, niñas, hombres y mujeres no ha parado. Al contrario, sigue ahí. Y en ese sentido, vemos también que países como México se convierten cada vez más en países de destino. Y ahí consideramos muy importante esta congruencia de la cual el licenciado ya ha comentado, en el cual México no debería seguir el ejemplo del norte y respetar los derechos de los migrantes y refugiados en su propio territorio. Ahí, como LOG, publicamos un informe a mediados de este año que realizamos con base en varios viajes que yo propiamente tomé hacia la frontera sur en México, con ONGs y albergues de migrantes, nuestros aliados, donde básicamente resaltamos las violaciones que sufren los centroamericanos migrantes al cruzar el territorio mexicano y también los obstáculos en materia de asilo que ellos enfrentan al ya querer empezar su procedimiento. Y en ese sentido saludamos mucho los recientes informes y las recomendaciones que la CNDH ha emitido sobre este tema de migración y refugio en México, ya que básicamente documentan muchísimos de las mismas condiciones que nosotros vimos en nuestros viajes, que son básicamente que a pesar de algunos avances que voy a comentar, el acceso al asilo sigue siendo lejos de la realidad, sigue siendo la excepción y no la norma para miles de centroamericanos que llegan a México, que la mayoría aún se encuentran en estancias prolongadas dentro de estaciones migratorias en situaciones pésimas, mientras que están realizando sus procedimientos de asilo. Que oficiales del INM, del Instituto Nacional de Migración, siguen desanimando a migrantes a no solicitar el asilo y que varias veces son deportados sin tratar de acceder a esta protección. Y que cuando un migrante por fin sí decide acceder, solicitar asilo, es muy difícil de completar, de terminar el proceso sin la ayuda de un abogado. Y ahí observamos que oficiales de la Comisión Mexicana de Asistencia para Refugiados, la COMAR, pues todavía tienen muchas necesidades en materia de capacidad y recursos,
pero también en capacitaciones para realizar las entrevistas de una manera que no revictimizan a los solicitantes de asilo y que realmente consideran la plena aplicación de la Declaración de Cartagena. También vimos en el tema de niños, niñas y adolescentes que demasiados pocos son canalizados a las agencias como la Comar para solicitar asilo. Y reconocemos que han habido algunos avances, lo que estaba comentando en México en este tema. De hecho, ha habido una ampliación del tema de alternativas a la detención para migrantes, para que ya no tantos tengan que realizar su procedimiento de asilo dentro de una estación migratoria. Y sabemos que el Alto Comisionado de Refugiados está trabajando con el INM y la Comar para capacitarles para poder mejor identificar las necesidades de protección que los migrantes tienen. Y poder canalizar a los niños, a los DIFs y a la Comar. Sin embargo, hemos visto que sí existen retrocesos de vez en cuando, y aquí pensamos que la CNDH tiene un rol fundamental que jugar en recordar a las autoridades su responsabilidad, no solamente las autoridades migratorias, pero también las autoridades de acceso a la justicia, de recordarles su deber en respetar los derechos de los migrantes y refugiados. Y también asegurar que hay un monitoreo y seguimiento de las recomendaciones que ustedes hacen para que las autoridades hagan eco a esas recomendaciones y las apropien. Recientemente vimos con preocupación la suspensión reciente de los plazos y términos de los procedimientos que lleva a cabo la Comar en la Ciudad de México, prolongando el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar para recibir una notificación de su decisión, su resolución, lo cual ya era un tiempo bastante largo, dejando a los solicitantes en una situación inestable y creando mayores obstáculos, sobre todo para los que se encuentran en las estaciones migratorias de la Ciudad de México, que prácticamente se encuentran ahora privados de la libertad hasta nuevo aviso. Y esto sabemos de nuestros aliados que afectó no solamente a los solicitantes en la Ciudad de México, pero también quienes se encontraban en otros estados y dependían de la Comar en la Ciudad de México para la resolución de decisiones. En fin, esto todo nos preocupa porque cada año y cada mes México sigue recibiendo mayor número de solicitantes. De acuerdo a las cifras oficiales, y hasta finales de septiembre recibieron un total de 10,262 solicitantes, principalmente de Centroamérica, pero también de Venezuela. Un 18% recibió protección complementaria o condición de refugiado. Pero seguimos que solo 180 de los solicitantes eran niños y niñas no acompañadas y 34 de ellas solamente fueron reconocidos hasta finales de septiembre en condición de refugiados, 34. Mientras tanto, un 99% de las violaciones que los migrantes sufren en México quedan en la impunidad. Entonces, eso por un lado de la migración, y ahí estamos plenamente de acuerdo en la congruencia que se debería ejercer por el gobierno mexicano, no solamente para proteger a sus migrantes aquí en Estados Unidos, pero también en los que cruzan por territorio mexicano, y que México no debería cooperar o recibir fondos de Estados Unidos para mayor control fronterizo en la frontera sur si implica violar los derechos de los migrantes y refugiados. Quisiera nada más terminar tocando algunos otros puntos que nos preocupan en el tema de derechos humanos, ya que nosotros vemos la violación de migrantes como parte de una crisis que México actualmente está viviendo en el tema de derechos humanos e impunidad. La situación para periodistas y defensores en el país se ha agravado este año al punto de convertirse en uno de los lugares más peligrosos para que estos puedan ejercer su trabajo. El mecanismo para la protección de defensores y periodistas vemos que no protege adecuadamente a las personas, y esto lo vimos con el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez este agosto pasado. En vez de medidas de protección que no funcionan, consideramos que se requieren medidas preventivas que analicen el riesgo que existe antes que ocurra una violación, investigaciones efectivas e independientes llevadas a cabo por una fiscalía que sirve. Los defensores no deberían temer por su vida o peor, aún ser espiados o amenazados. Estamos ya 5 meses después de que el New York Times publicó un artículo reportando que se utilizó spyware que solo es vendido a gobiernos para espiar a defensores, periodistas, activistas de anticorrupción y el propio grupo de expertos, el GIEI, que estaba acompañando el caso de Ayotzinapa.
Y ahí sugerimos y consideramos que sería muy importante que esos contratos que el gobierno tiene de spyware se transparenten y se comparten con instancias como la CNDH. Comentó el tema de desapariciones y ahí consideramos un paso positivo que se han pasado las nuevas leyes sobre desaparición y tortura. Y consideramos que sea muy importante que las familias de los desaparecidos sean y forman parte del monitoreo y de implementación de esa ley, que solo es un comienzo, obviamente. Y por último, lamentamos que el caso como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, estamos a más de 3 años ya del caso y que realmente se han visto pocos avances. El grupo de seguimiento de parte de la CID está en México estos días. Y ahí consideramos y reforzamos los informes importantes que la CNDH ha publicado sobre el caso de Ayotzinapa y que sería muy importante que emita una recomendación integral sobre el caso como seguimiento. Entonces terminaría simplemente diciendo que hemos hablado mucho sobre el tema de derechos humanos en México, pero que esto otra vez importa mucho para la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Y ahí también Estados Unidos debería incluir en su asistencia y reforzar mucho el tema de derechos humanos, manteniendo apoyo para temas como la reforma de justicia en el país, la protección de defensores, apoyo para la creación de una fiscalía que sirva, y no debería apoyar a fuerzas armadas que siguen cometiendo muchísimas violaciones dentro del país. Creo que me extendí un poco, pero muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Voy a pasar la palabra a Joy y después vamos a abrir la conversación con todos ustedes también. Entonces pueden pensar en las preguntas o dudas que tienen o comentarios. Bueno, yo voy a ser breve. Empecé, cuando usted empezó su presentación, yo estaba recordando que yo estaba sacando mi maestría en la UNAM cuando se formó la comisión, en 90 o 91. 90. 90, ok, sí. Y yo estaba escribiendo mi tesis sobre la formación de las ONGs de derechos humanos, entonces seguí muy estrechamente ese proceso y también antes que eso, un poquito antes que eso, ayudé con el primer informe de Human Rights Watch sobre México, que salió un poquito antes de la formación de la comisión. Entonces, bueno, cuando empecé a pensar en todos estos momentos otra vez, yo pienso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una instancia bien importante. Tiene una agenda muy amplia y toca tantos temas que es difícil porque hay tanto que hay tantos temas que ustedes pueden trabajar y necesitan enfocarse en tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero para mí, lo que ustedes, la responsabilidad que tiene la Comisión es que ustedes tienen la responsabilidad de ver cuándo el gobierno está ejerciendo su papel en una manera correcta y cuándo no. Y esto es una responsabilidad muy importante, especialmente en momentos cuando el gobierno ha perdido o no tiene credibilidad. Y cuando es muy importante para un Estado que funciona tener credibilidad. Y voy a tocar algunos de esos temas, ¿no? También con un tema como la Comisión puede tocar muchas cosas y no lo voy a hacer, voy a escoger algunos. Primero, quiero agradecerle por estar aquí en los Estados Unidos hablando de migración. Para mí, estamos en un periodo de vergüenza sobre varios temas, pero especialmente cuando viene a refugiados y inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y ayudar a migrantes aquí a defenderse en términos de sus derechos es una responsabilidad no solo del gobierno mexicano, pero de todos nosotros también. Entonces, gracias por escoger este tema y pasar un tiempo aquí en los Estados Unidos
recordándonos de eso, de los derechos de los mexicanos que viven acá. También quiero decir, dar mis condolencias a la familia del Ombudsman de Baja California y todos que trabajan con él. La gente que trabajando estos temas a nivel local tienen los riesgos mayores, ¿no? Siempre hemos sabido eso. Bueno, es un momento muy triste, ¿no? Y ojalá ustedes puedan seguir estrechamente la investigación en ese caso. Estoy seguro que ustedes lo van a hacer. Y eso llega a mi punto principal, que el papel del gobierno es cuando viene a derechos humanos o viene a asuntos de crimen organizado o a corrupción, el papel del gobierno es de tener un Estado que funciona. Si hay violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, la responsabilidad del Estado es investigar y hacer juicio en contra de sus propias personas, ¿no? De estar seguro que el gobierno está funcionando. Cuando viene a crimen organizado o a corrupción, también es investigar, enjuiciar los responsables y dar confianza a la gente que el Estado funciona y que ellos tienen seguridad personal y en términos de sus derechos. México está pasando un momento muy difícil. Los homicidios en ese año van a ser los peores que hemos visto en los últimos, 20, 30 años. Y el número de desaparecidos es algo como 32, 33 mil, como yo entiendo. Como Christopher dijo, salí de WOLA al fin del año pasado y decidí tomar un año de sabático. Y como parte de ese año, pasé 6 semanas en México enseñando en CIDE sobre relaciones entre los Estados Unidos y México al principio de la administración de Trump. Algo muy interesante en ese momento. Pero cuando yo no estuve enseñando, tomé la oportunidad y escogí 3 lugares donde quise pasar tiempo solo hablando con gente y escogí 3 lugares que han tenido una larga experiencia con corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos. Porque necesitamos reconocer que estas cosas son íntimamente relacionados. Y los 3 lugares donde fui fue Guerrero, Coahuila y Tamaulipas. Y una de las cosas que vi durante ese tiempo, algo que para mí había cambiado en los años en que, pasé algunos años cuando no estaba pasando tanto tiempo en México. Entonces, para mí esa experiencia de los 6 semanas fue un poco regresarme a México, ¿no? Y algo que para mí fue distinto fue ese asunto de los colectivos de las familias de los desaparecidos. Familiares de desaparecidos luchando para conocer lo que pasó con sus familiares. Eso no es nada nuevo. Pero el fenómeno de organizarse las familias entre sí, sí, eso es algo recién, ¿no? Pero no solo eso. Hablé con personas en varios lugares que ya están haciendo sus propias investigaciones, ¿no? Y no solo una investigación a nivel teórico, ¿no? O están saliendo a la calle haciendo cosas sumamente peligrosas. Están saliendo al campo buscando
huesos. Y no solo uno o dos de esos, pero eso está pasando en muchos lugares. Y cuando un Estado ha llegado al punto donde las víctimas están haciendo sus propias investigaciones del crimen, entonces llevando lo que ellos encuentran a los oficiales, pidiendo que el Estado hace su propio papel, ¿no? Investigue, que es un momento en que el sistema está quebrado en una manera que es muy pesado y dramático. Y me pegó mucho este tema porque me fui a Tampico 2 días después de que fue asesinada Miriam Rodríguez. Sí, que una señora que su hija desapareció hace pocos años. Ella hizo la investigación, encontró los asesinatos, llevó la información al Estado, los enjuiciaron, los encarcelaron y escaparon del cárcel. Y después de que salieron del cárcel, ella fue a las autoridades al nivel estatal a pedir protección, pero pocos días después ella fue asesinada. Y esta es un ejemplo de algo que está quebrado. Y bueno, solo para terminar, yo sé que México ha pasado este nuevo ley sobre desapariciones. Y otra vez el papel del CNDH en muchas maneras es ayudar a funcionar el Estado, ¿no? Y en relación con esta ley, eso es un papel sumamente importante. Bueno, voy a dejarlo así. Muchas gracias, Joy. No sé si quieres responder o si mejor, como tenemos poco espacio, si abrimos Perfecto, a unos y comentarios y después se puede responder a todo. Bueno, entonces vamos a recolectar unos 2 o 3 comentarios o preguntas. Patricia, adelante. Después aquí tenemos uno aquí enfrente. Gracias, buenas tardes, Patricia Escamilla Ham. Quisiera que nos hiciera una actualización del caso de los 43 estudiantes desaparecidos. ¿Qué ha habido de avances o sigue estancada la investigación y la resolución? Gracias. Gracias. Y aquí enfrente también tenemos una. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio Arévalo de San Luis Potosí. En cuestión de migración de centroamericanos a México, me gustaría comentarles que el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, trata a estos migrantes cuidando sus derechos humanos, porque tienen comida de 3 tiempos, tienen estaciones migratorias grandes y amplias. Sin embargo, se ha rebasado la población de esas estaciones migratorias. Se trata de hacerlo, sin embargo, ya no hay espacio para todas las gentes que llegan a estas estaciones. Yo he visto cómo bajan niñas, niños a esas estaciones. Sería bueno que una recomendación de la comisión es invertir en capacitación de los oficiales o agentes migratorios sobre el cuidado de estas personas y poner énfasis en el traslado de las estaciones migratorias a los aeropuertos para regresarlos a su ciudad de origen. Sería eso. Gracias. Bueno, Kenneth Coleman. Mi pregunta es más bien institucional o estructural, pero gozando de cierta autonomía e independencia, como su comisión tiene en México, pero faltando propiamente dicho poderes ejecutivos, ¿cuáles son los instrumentos que ustedes pueden utilizar para prevenir la violación de derechos humanos o responder a las violaciones cuando ocurren? ¿Y cuáles instrumentos serían o representarían un mejoramiento en las condiciones actuales estructurales de la institución? Perfecto. Bueno, hemos puesto mucho sobre la mesa. Sí. Yo agradezco los comentarios que nos hizo Daniela y que nos hizo Joy. La verdad, para mí me ilustran, son muy coincidentes en lo que yo exponía. Voy a referirme rápidamente a algunos de ellos. Este tema
de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Es un tema que nos ha ocupado, que es lacerante, en dos sentidos. El que motivó que emitiéramos un informe de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Fue un informe que dio cuenta de lo que atraviesan estos menores, que dio cuenta cómo el Instituto Nacional de Migración no atiende lo que dice la ley. Y la ley dice que los niños no deben de estar en estaciones migratorias. Y ahí, y un poco lo que podemos hacer ejerciendo nuestras atribuciones es emitimos medidas cautelares de inmediato para que salgan de esos centros, de esas estaciones migratorias. Pero el tema tiene que ver también con algo estructural, déjenme decirles, que hemos recomendado y que estamos exigiendo su cumplimiento. No se puede ser juez y parte. Cuando digo que no se puede ser juez y parte, hay una figura, los OPIs, que son los agentes de migración de protección. ¿Sí? Estos OPIs no pueden estar dentro del Instituto Nacional de Migración. No puede ser que el órgano que detiene sea el que protege. Y se los digo, o sea, no puede ser que en la mañana tenga la camiseta cumpliendo la ley de población, deteniendo, y en la tarde tenga la camiseta contraria. Ahí recomendamos, y ahí está en la recomendación, y le vamos a dar puntual seguimiento, en el ánimo de mejorar, ¿sí? En el ánimo de que haya una auténtica protección de la niñez en ese sentido. Otro aspecto que señaló Daniela es, y lo acabamos de hacer en una reciente recomendación, pues yo diría que no se había hecho en muchos años de existencia de la Comisión Nacional sobre el refugio, al que usted hacía alusión. ¿Qué encontramos en el tema del refugio? No se informa. La ley dice que se tiene que informar de los derechos que les asisten a las personas. Y lo grave en esto es que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas que pueden estar en riesgo de su retorno en su integridad. Y si hablamos de la niñez, pues las cifras no son nada elocuentes en cuanto a poder informarles adecuadamente, ejercer sus derechos, apegarse a la normatividad y no por el contrario, como lo probamos en esa recomendación. Tú me corriges si digo una imprecisión, porque pues, él es el que procesa todo esto, yo lo cuestiono. Pero algo muy importante, nos dimos cuenta que muchas veces se desalienta el ejercicio de este derecho, lo cual es preocupante. Por eso hablaba yo de la congruencia. ¿Sí? Es un tema que nos ha motivado, nos está ocupando, y por eso ahora emitimos la recomendación hace 2 o 3 meses, si no mal recuerdo. ¿Sí? Porque efectivamente México ya no solo es el país de tránsito, también se está convirtiendo en un país de retorno, lo que yo decía de los nacionales haitianos. ¿Sí? Tenemos 4,000 todavía en la frontera con Estados Unidos, ¿sí? Que requiere una atención con rostro humanitario. Las estaciones están motivando efectivamente nuestra atención. Y déjeme comentar sobre lo que nos decía el compañero de San Luis Potosí. Más allá del crecimiento en estos temas, el tema tiene que ver con el trato digno al interior de las estaciones migratorias. Casos patéticos, incluso sucedido. El trato digno, y no solamente, se decía, solamente de las autoridades de migración, de otras autoridades. El trato digno de los agentes del Ministerio Público, por ejemplo. ¿Sí? Tuvimos el caso terrible del ahorcamiento de una joven de 12 años, que había sido vejada por el enganchador.
y que después un trato deshumanizado pues llevó a una consecuencia que no deseábamos, ¿no? Y por eso nosotros seguiremos insistiendo en estas circunstancias, en profesionalizar que las entrevistas, sobre todo para quienes desean el refugio, sean adecuadas, que no desalienten, por el contrario, den confianza, ¿sí? Porque volvemos al gran reto y desafío que tenemos como país, cumplir la ley. Es decir, cumplir el Estado de Derecho. Las normas lo dicen. Nuestra brecha entre la norma y la aplicación es lo que es nuestro reto y desafío. Yo puedo presumir buenas leyes, por eso adelantándome a uno de los comentarios diré, la ley de desapariciones es magnífica. La ley contra la tortura es magnífica. Pero se requiere que haya los recursos suficientes. Hoy hay 500 millones de pesos para la ley de desapariciones de la Federación, pero los estados, cada uno tiene que poner su parte. La ley se tiene que cumplir. Tenemos una gran ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se crea un sistema nacional y varios sistemas locales, 32 sistemas locales. La ley dice algo tan sencillo como que cada 6 meses sesiona el CIPINA, el Sistema Nacional. Llevamos más de un año sin que funcione el CIPINA. Y yo he alzado la voz. Y yo creo que pronto sesionará el CIPINA. ¿Por qué? Lo he hecho por escrito público, llamando la atención sobre esto. La importancia que tiene la interacción que estamos teniendo con organizaciones, y me gustaría tener un vínculo con ustedes. Doy un ejemplo. Para motivar en México y llamar la atención de la importancia de la movilidad, hubo un concurso que sacó la Universidad Nacional Autónoma de México para reconocer el trabajo de organizaciones o de personas en favor de la migración. Nosotros propusimos en ese momento, en la interacción y conocimiento que teníamos, ACLU. Por fortuna quedó entre los 5 premiados, quedó en primer lugar, ¿no? Porque queremos llamar la atención, visibilizar. O sea, esa parte nos parece importante. Coincido con Gabriela, el punto es estar preparados y estar preparados para el peor escenario, que no deseamos. Si no se llega, pues qué mejor, pero sí hay que estar. Y en esa circunstancia, los 3 ejes que yo comentaba motivarán nuestra actuación. Algo que dijo y que me parece fundamental. Nosotros vamos a tener un papel muy activo señalando qué autoridades están demorando en cumplir las recomendaciones. No les digo que no las acepten, hoy las aceptan, pero se demoran más, ¿no? Entonces, estamos haciendo cortes de caja. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Cada que hay un cambio de autoridad, y claro, pues en septiembre del próximo año nos dirigiremos a múltiples autoridades porque va a haber muchos cambios de autoridad. Pero cuando hay un cambio de una autoridad, le doy su estado de cuenta, porque el tema no es de personas, es de las instituciones, de quienes representan esas instituciones, ¿sí? Porque me parece fundamental para, dentro de los esquemas que tenemos, temas, y me adelanto al tema este que, bueno, y creo que también lo dijo Yoy, tenemos un problema estructural de impunidad. A ver, yo diría, tenemos un tema que se llama pobreza y desigualdad. Y por eso la apuesta a trabajar en derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, con la Universidad Nacional
Y ahí es mi deformación de trabajar mucho con la Universidad Nacional, porque soy egresado de la UNAM y además fui su abogado general 7 años de la UNAM. Y es que con la UNAM generamos un documento de construcción del presupuesto federal con perspectiva de derechos humanos. Y lo presentamos a las autoridades. ¿Qué vamos a hacer? Ver qué grado de atención nos tuvieron en este presupuesto para el 2018. Y lo vamos a seguir haciendo y llamando la atención sobre eso. ¿Sí? Otro tema, violencia e inseguridad. Es otro tema estructural. Que lo he dicho, lo deseable, desde luego que no es la presencia de elementos del ejército en la calle. Lo he dicho, ahí están documentos escritos. Y he criticado que llevamos 11 años hablando de profesionalización de policías. Y estamos hablando hoy todavía. Necesitamos profesionalizar, sí, las policías. Sería insensato, también lo digo, regresar ahorita a los elementos militares, a los cuarteles. ¿Por qué? Porque muchas de las policías están rebasadas y a nivel local hay contaminación. El tercer binomio en esta coyuntura estructural es corrupción e impunidad. Y nuevamente la Comisión Nacional se está ocupando de los efectos de la corrupción en el tema de derechos humanos que por obvias razones lesiona a los más vulnerables. Entonces, y ahí está también un estudio. Estamos trabajando con instituciones de educación superior, con el CIDE hemos trabajado. Y en este tema estructural está desde luego el sistema de justicia y la procuración de justicia. Bueno, no tenemos fiscalía autónoma. Que más allá de nombres, ¿qué modelo queremos de procuración de justicia? ¿Qué modelo queremos policial? Mecanismo en los temas adicionales que mencionaba, mecanismo de periodistas y defensores civiles. Déjenme decirles que yo fui desde hace muchos años impulsor de este mecanismo. Yo fui de los pioneros en la atracción de casos a la Federación y trabajé de la mano de las organizaciones civiles. Y este mecanismo, lo he dicho, necesita fortalecerse, ¿sí? Pero el tema no está en el mecanismo. El mecanismo va a atenuar el que no se actualicen violencias sobre periodistas o defensores. El tema está en la impunidad. El tema central es combatir la impunidad. Ese es el tema. Más que es importante tener el mecanismo para prevenir consecuencias. ¿Sí? Este año, por escrito y públicamente, dije, ¿cómo buscar protección si no se le dotó de presupuesto al mecanismo? Y logramos llamar la atención. Este tema que se refería a Daniela de sistemas informáticos de escucha o digitales, como se le quiera llamar, Pegasus es lo que salió públicamente, ¿no? Tenemos la queja abierta, la investigamos, estamos investigando. Se señaló ahí que posiblemente podría venir de 4 entidades de distintas autoridades. Yo no me quedé ahí. Yo me dirigí a los 32 gobiernos estatales para tener el mapa. ¿Quién tiene? Pero no solamente el Pegasus, cualquier sistema, para tener la radiografía, el mapa completo. ¿En qué condiciones se contrataron? ¿Con qué características? ¿Requieren una licencia adicional? Pero también pregunté a las instancias de control si habían en sus análisis o en sus auditorías, si habían observado. O sea, estoy esperando la información. O sea, no me quedé en lo que a mí me dijeron.
sino ese es el papel de una institución nacional protectora de derechos humanos. Importantísimo los colectivos de familiares de desapariciones. El éxito de la ley no es más que de ellos, es de ellos. Y ahí están mis pronunciamientos llamando la atención y exigiendo que el Estado mexicano no puede desatender sus obligaciones, o sea, no puede. La desesperación, la angustia ha orillado a que los familiares hagan la búsqueda, encontrando restos, pero las autoridades no pueden deslindarse de su responsabilidad. No deben. En el informe que es público y que pueden accederlo en la página de la Comisión Nacional, hay un informe de desapariciones que da cuenta desde el 2005 al 2017 de cómo venían informándolas por estado, las autoridades, las contradicciones que había, los números, cómo hay diferentes números. Sí nos acercamos a los 32,000, efectivamente. Pero también un dato adicional, y ahí está dicho. De la información oficial recabada, identificamos 835 fosas. Pero lo contrastamos con una investigación hemerográfica también. Más de 1,100. ¿Qué hicimos? Oye, tu autoridad tienes que checar para partir de diagnósticos fiables. Iguala, alguien me preguntó, usted me preguntó. Ayotzinapa. Ayotzinapa, alguien me preguntó, y Ayotzinapa, 3 reportes ha dado la Comisión Nacional, ahí están también públicos. Hemos centrado muchas de las observaciones en cosas que no se habían realizado. Gozamos, por fortuna, de la confianza de los padres de familia. Yo me he reunido personalmente con ellos en distintas ocasiones. Y adicionalmente, debo decirles que varias de las líneas de investigación las hemos puesto nosotros, como Comisión Nacional, que no nos toca investigar delitos, es diferente. A mí no me toca encuadrar el tipo penal, me toca determinar qué violaciones a derechos humanos, y desde luego coincido. Nosotros tenemos que, lo antes posible, emitir una recomendación en ese sentido y darle puntual seguimiento. Tuve mucha comunicación con el GIEI y tengo mucha comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a ir más rápido porque nos tenemos que ir. ¿Sí? La agenda amplia que nos hay hoy, desde luego que uno puede ver la radiografía en esa evaluación hacia el gobierno, en los informes que yo doy puntualmente. Yo nada más les enuncio, y pueden verlo, cuando presenté mi informe frente a las autoridades mexicanas, al presidente de la República, el primer renglón decía, 2016 no fue buen año para los derechos humanos. Y describí por qué. ¿Sí? Agradezco la solidaridad con el Defensor Público de Baja California, desaparecidos ya me referí, familiares desaparecidos, ya me referí a los 43 estudiantes de Patricia Escamilla que me preguntaba. Vamos como Comisión Nacional muy avanzados a pesar del tiempo transcurrido, 3 años, la complejidad de la propia investigación, y dado que nosotros hemos puesto líneas de investigación, pero estamos muy, muy avanzados. Ya me refería a lo que nuestro compañero de San Luis Potosí decía, y desde luego esta parte estructural de qué puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ejercer sus atribuciones. Le voy a dar un ejemplo de cómo las ejercemos. En los últimos 3 años, que es el periodo que yo llevo, y perdón que lo ponga de esta manera, 2007 le dieron la facultad de acciones de inconstitucionalidad a la Comisión Nacional. Es decir, cuando identifica una ley que es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales. De 2007 acá, en 3 años yo he puesto cerca del 85% de todas las acciones.
Nada menos ayer la Corte nos dio la razón en una acción de inconstitucionalidad, donde dice que en materia tributaria, si afecta derechos humanos, tenemos acción de inconstitucionalidad. Ahí está, la ganamos. ¿Sí? Pero también he metido, están pendientes de resolverse, acciones de inconstitucionalidad complicadas. El uso de la fuerza legítima del Estado, que desde luego estamos porque hay una legislación que dé esos parámetros, hay estándares internacionales, pero impugnamos la ley del Estado de México y nos dieron la razón en varios de los artículos. Están impugnados los códigos militares, de justicia militar, por parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, esas son las partes que… Pero la mejor herramienta del Ombudsman es la publicidad que logremos de nuestro trabajo, porque si no, lo desnaturalizamos en el momento que lo volvamos coercible. Perdón. No, muchísimas gracias. Ayúdenme todos a agradecer a Luis Raúl González Pérez, a nuestros comentaristas.